Gracias, buenas tardes. Gracias, ministros, funcionarios, senadoras, senadores. Bueno, estamos tratando lo que es un endeudamiento que no solamente vino aparejado de una deuda monstruosa, bueno, de todas las adjetivaciones que ya todos han hecho, sino que además de una brutal caída del aparato productivo, porque es cierto que a lo mejor se consume más energía ahora o antes estaba mejor la capacidad energética del país. Claro, por eso también se consumía menos. Pero yendo al grano del aparato productivo y para ser sintéticos con algunas preguntas muy concretas, ha sido prácticamente el único, el Banco Nación, el que ha sostenido el crédito productivo con tasas subsidiadas. Esto va a seguir ocurriendo. Prácticamente la banca privada ha ayudado muy poco en todo esto y aquellos empresarios, aquellos sectores productivos que han tenido que recurrir a la banca privada, poca ayuda han tenido, más allá de las acotaciones y las especificaciones de Miguel Pese que ha hecho en torno a los números de las tasas. Pero uno lo que vio que en la realidad es el Banco Nación, es el que ha dado esas líneas productivas a tasas subsidiadas que en algunos casos no superaron el 30% y algunos ministerios de producción, como el caso de Santa Fe, subsidiaron con tasas que estaban por debajo de 20 puntos. En segundo lugar, consultar acerca concretamente de las divisas y lo que hoy el sector productivo realmente está esperando. A partir de este acuerdo, ¿cómo logramos que aquel que necesita para insumos de capital, para insumos para la producción, para que esa producción que ha llegado a números realmente muy buenos, puedan seguir efectuando las compras necesarias? ¿Cómo podemos? Eso se va a hacer a través de si tenemos una balanza comercial positiva, si vamos a acudir a nuevas líneas de créditos, o si va a haber algo que por allí algunos preguntan y algunos economistas entienden que hay mucho dinero circulante en la Argentina y que lo que hace falta es un incentivo para que lo pongan. Algunos hasta hablan de blanqueo, yo no me atrevo a decir ese tema, pero algunas cámaras empresarias vinculadas a la construcción han señalado que de pronto esa plata guardada en los colchones pueden servir ante el gran déficit habitacional que tenemos en las principales ciudades, que puedan contribuir a la compra de departamentos puestos en alquiler. Bueno, alguna de las variantes que se han manejado, pero concretamente es cómo va a financiarse el sector productivo para tener los dólares que se necesitan. Y un par de cosas más que bueno, lo hablábamos en la reunión de bloque, indudablemente que hoy estamos en este tema que es el del Fondo Monetario, pero que el tema que preocupa muchísimo es el incremento constante, ya no solamente producto de la guerra, sino lo que significa el costo de la canasta básica de los alimentos en Argentina. Sin dudas que ese fideicomiso del que hablaba el ministro Guzmán, claramente a lo mejor se tiene que ampliar, seguramente tiene que haber medidas para seguir avanzando en lo que es una concentración del alimento en la Argentina en pocas manos y que produce esa gran distorsión. Sé que hay una ley de agroindustria que vamos a poder tratar en el Parlamento próximamente y que tiene, bueno, una cantidad de exenciones impositivas a los productores, de incentivos, que realmente es muy buena y ojalá lo podamos hacer rápidamente. Pero también tengo que decirle, ministro, que vengo de una provincia que ha sufrido el año pasado en los frigoríficos la cuestión de la exportación de carnes que se frenó, que bueno, estamos trabajando con el biocombustible, que también es una industria que sufrió a partir de una ley, un sacudón, una ley que se está reglamentando y que se está trabajando con la Secretaría de Energía. Pero bueno, y hoy el enojo está claro, como lo expresaba el senador, bueno, creo que se fue, De Angelis, en torno a la variante de las retenciones. Ojalá todas esas medidas lleguen a la mesa de los argentinos, porque sería indiscutible que esa baja en el costo de los alimentos pueda hacerse efectiva y sea esa la medida. Muchas veces hablando con quienes entienden del sector, y el ministro Julián Domínguez es un especialista del mismo y creo que por eso la ley de agroindustria, a veces son más las distorsiones, las dudas y la incertidumbre que el beneficio que se genera tanto en la mesa de los argentinos
como lo que puede retribuirse dentro del Estado. Pero bueno, esa es una adjetivación mía puntual, pero tiene que ver concretamente la pregunta, es cómo vamos a trabajar y cómo se sigue trabajando para que, agravado con la guerra, con muchos productos que genera tanto Ucrania como Rusia, que si bien puede significar una cuestión de una oportunidad para Argentina, no sea una oportunidad para algunos en detrimento de la comida de los argentinos. Muchísimas gracias. Senador Lewandowski, voy a darle la palabra al presidente del Banco Central en unos segundos para que refiera a las preguntas que hace en relación a las tasas de interés y a la cuestión de los insumos para la producción. Simplemente marco que celebro el comentario suyo de que del tratamiento próximo de la ley para el desarrollo de la agroindustria. El Poder Ejecutivo trabajó de una forma que consideramos virtuosa, construyendo aprendizajes y entendimientos para articular un esquema que favorezca el desarrollo del sector, y consideramos que sería muy valioso para la Argentina que en el Congreso de la Nación trate próximamente este proyecto de ley, de modo que por eso es que celebramos su comentario al respecto. Y le paso la palabra al presidente del Banco Central, Miguel Pese. Sí, nosotros no hemos detectado incumplimientos en la línea de inversión productiva. Esta es una obligación de los bancos. Si los bancos incumplen esa obligación, tienen un incremento de sus exigencias de efectivo mínimo que afectan su rentabilidad. Así que el esfuerzo lo ponen en cumplir y además, al ser una norma del Banco Central, les cabe el inicio de un sumario financiero. Así que los bancos cumplen con esto. Particularmente con la provincia de Santa Fe, trabajamos con el área de producción de la provincia para extender la línea a aquellas inversiones referidas a la producción de cerdos y en el caso de la provincia de Entre Ríos para pollos, y entendemos que eso tiene que haber ayudado al cumplimiento de estas líneas. De todas formas, es cierto que el Banco Nación cumple un rol fundamental en esto, potencia las líneas que el propio Banco Central dispone y también que los Ministerios de Producción, especialmente el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe, prevé subsidios adicionales a las tasas de interés de la línea de inversión productiva. De todas formas, tomo su comentario y vamos a volver a revisar el cumplimiento de esta línea, especialmente en el caso de los bancos privados. Con respecto a la importación de insumos, lo que detectamos el año pasado es un crecimiento mucho mayor que el que indicaría la elasticidad de importación contra el crecimiento del producto. Esto ha sido desparejo. Sabemos que hay cuestiones relacionadas con el incremento del costo de los fletes, el incremento de los costos de muchos insumos que podrían justificar estos aumentos de importaciones, pero hemos encontrado aumentos en algunas empresas del 300%, del 400% de importación, lo cual es absolutamente desmesurado. Creemos que algunas empresas han hecho cobertura de riesgo cambiario a través de las importaciones y por eso hemos regulado los pagos, estableciendo no una restricción a las importaciones, sino pidiendo que a partir de un determinado nivel que hemos estudiado técnicamente, las empresas tengan que conseguir financiamiento a 180 días para aquellas importaciones que excedan esos montos. Esto no incluye a los bienes de capital, no incluye a las importaciones temporarias ligadas a la exportación, no incluye las importaciones de energía ni la de las empresas públicas, y con esto buscamos prevenir estas estrategias especulativas que creemos que se han dado.
De todas formas, la solución al problema de nuestra restricción externa, y lo he dicho muchas veces, es incrementar las exportaciones. Como mencionó el jefe de gabinete, este año hemos tenido una buena noticia en ese sentido. Perdón, el año pasado tuvimos una buena noticia en ese sentido. Hemos exportado 78.000 millones de dólares. Es una cifra que no se veía desde principios de la década pasada. Y supera ampliamente el promedio de los últimos años, que rondaba los 60.000 millones de dólares, y eso nos ha permitido ampliar las importaciones este año. De todas formas, la Argentina tenía un stock de financiamiento comercial externo del orden de los 25.000, 23.000 millones de dólares. La situación de precipicio que generaba el vencimiento que tenemos con el Fondo Monetario Internacional este año y el año que viene motivó que muchas empresas que financiaban las importaciones argentinas se retiraran. Tuvimos una pérdida, como estoy mencionando, del financiamiento comercial, y esperamos que esto se recupere, especialmente a través del financiamiento de líneas externas. Para el financiamiento de importaciones no se pueden utilizar los recursos de los depósitos en dólares en nuestro país, porque esos recursos están limitados a aquellas empresas que tienen capacidad de generar dólares para evitar descalces, y esas son fundamentalmente las empresas exportadoras. Por eso, bueno, sí, queremos incentivar el desarrollo del mercado de capitales para que el ahorro interno se dedique a la inversión. Quisiéramos que los dólares que están fuera del sistema financiero volvieran al sistema financiero, pero la idea nuestra es que esto tiene que servir para financiar exportaciones y no para financiar importaciones, porque una empresa que importa no necesariamente después va a tener capacidad para conseguir dólares si no es una empresa exportadora.